Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les saluda Armando García de Radio Nuestra América y director de la Agencia Mundial de Prensa en los Estados Unidos. Esta es una entrevista, plática y exposición de diferentes libros con diferentes autores, una expo que va hasta el 30 de junio y hemos entrevistado cerca de 30 autores de libros. Y en esta ocasión tengo el privilegio de entrevistar a Rodrigo González. Y está entrando una persona que se llama Francisco Gordillo, le damos también la bienvenida. Y queremos hablar sobre Rodrigo González y tengo aquí un poco su biografía. Y su biografía, hola. Voy a leer un poco la semblanza de Rodrigo González. Él es escritor de autoficciones. Al rato me va a decir qué quiere decir autoficciones. Organizador de talleres literarios. Es traductor de poesía, inglés, español, español, inglés. Ahí sí tenemos algo en común porque yo soy bilingüe. Autor de libros de texto, maestro, editor de publicaciones científicas, asesor en discurso político, redactor y corrector editorial, dedicado por completo a la escritura literaria y a la investigación en temas de lenguaje y comunicación. Ha traducido varios libros. Él es oriundo del estado de Sinaloa, en México, pero ya hace un rato nos dijo que ya tiene medio siglo viviendo en la Ciudad de México. Francisco Gordillo, mucho gusto en volver a verlo otra vez, ya tiene tiempo que no nos veíamos. Rodrigo, Marilena Cano de la Ciudad de México. Y vamos a hablar de un libro, bueno, vamos a hablar de varios libros, pero dos principalmente, uno que acaba de estrenar Rodrigo, y el otro se llama Tiempos de Fuego. Y tengo entendido que este libro, Tiempos de Fuego, habla sobre un tema que ya considero yo que ya está bastante tratado, hablado, criticado, y me refiero al movimiento estudiantil en México. Tiempos de Fuego. ¿Cómo nace Tiempos de Fuego, Rodrigo? Y bienvenido a la Expo Literaria. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias por recibirme. El privilegio que mencionas es enteramente mío de ser considerado por una publicación tan importante como la tuya y por una estación de radio igualmente importante. Tiempos de Fuego nace de una experiencia directa y quería aclarar que Tiempos de Fuego no se refiere específicamente al movimiento estudiantil. A ver. La narración parte de ahí un poco, pero no del movimiento de 68, sino en el 71. Asistí junto con Paco Gordillo a la mítica rebelión que la Facultad de Derecho hizo sus pininos en aquel año, aunque no me acuerdo si fue en el 70 o en el 71, Paco, cuando quemamos la cafetería de Derecho, de la Facultad de Derecho, por si Paco se acuerda. El tema en realidad del libro, como decía, no es tanto el movimiento estudiantil, sino que retoma y a partir de esos hechos, retoma el movimiento cuando el movimiento sale de las universidades para convertirse en un movimiento popular. Y específicamente dentro de ese movimiento popular se refiere a una cosa muy vergonzosa que se llamó o que se sigue llamando la guerra sucia. Es decir, el combate directo y con todos los medios del Estado mexicano contra la disidencia, de donde surgiera esa disidencia. ¿A través de qué? A través de la prensa, a través de los organismos empresariales,
a través de la televisión, pero sobre todo a través de las Fuerzas Armadas y de los grupos irregulares de combatientes como los halcones, grupo que lo estuvieron preparando durante varios años antes del 71, de hecho desde el movimiento del 68 y quizá desde antes, para lanzarlo a la calle a golpear y a destrozar, obviamente armados con armas de fuego, pero además con varas de bambú de las que se usan en las artes marciales. Y sobre todo organizados y pagados muy bien, por cierto, por el hoy extinto Departamento del Distrito Federal, el gobierno que fue de la Ciudad de México en aquellos años. Entonces, yo retomo desde, incluso hay una mención en el libro, no sé si tuviste tiempo de hojearlo. Sí, estuve leyendo. Incluso desde las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, o algunas, y después sobre cuestiones específicamente estudiantiles, hasta que nos dimos cuenta de que la UNAM había dejado de ser el semillero o el nido de la iniciación política para convertirse más bien en una limitación, en una especie de imposibilidad. Estábamos atrapados dentro de una institución suficientemente tolerante como para hacernos creer, digámoslo así, que ahí podríamos hacer nuestra revolucioncita en las facultades y en las islas y así. Tuvimos la perspicacia o la sabiduría de salir de ahí y remontarnos, cada quien como supo, como pudo, hacia algunos grupos un poquito más radicales, algunos grupos que estaban planteándose ya más bien formas superiores de organización, como decían ellos, que en realidad todos tendían a desembocar en la organización de grupos armados. Esto fue una derivación del movimiento, no tanto porque nosotros quisiéramos hacer una guerrilla o que estuviéramos plenamente convencidos de que nos dirigíamos al triunfo y a una revolución socialista, no, simplemente fueron formas autodefensivas que el movimiento en su dispersión logró más o menos articular ciertas directrices, ciertas estrategias, ciertas tácticas, más que nada para protegernos a nosotros mismos. El libro es la historia de un grupo de activistas, 4 estudiantes o ex estudiantes, que, digamos, orillados por las circunstancias y por los hechos, nos dedicamos a brindar solidaridad y asesoría, sobre todo asesoría en comunicación, a la gente que tomó y que formó la colonia Rubén Jaramillo en Morelos. A media hora, 1 hora de aquí de la capital, se había organizado una colonia proletaria combatiente que invadió tierras pertenecientes supuestamente a el hijo del gobernador del estado de Morelos, que planeaba convertirlo en la sede de un fraccionamiento de lujo. Mientras, claro, miles de personas y de familias que rodeaban la capital del estado de Morelos no tenían casa, no tenían vivienda. El Güero Medrano, Mederos, Florencio Medrano Mederos, organizó junto con su Estado Mayor, un grupo de combatientes también del sur, organizó esta
a este grupo de solicitantes de vivienda, invadieron el predio, eran aproximadamente unas 75 hectáreas, unos 150 acres más o menos, de tierra magnífica, magnífica por su ubicación, por la disposición de agua, etcétera, y tomaron el predio. De inmediato se vieron desbordados por la hostilidad tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, que mandó a sus espías y a sus golpeadores, a sus provocadores, para convencer a los compañeros invasores de que debían salirse de ahí. Ellos supieron resistir aproximadamente durante 8 o 9 meses. Nosotros llegamos ahí, tratamos de organizar las cosas para informar un poco desde fuera, con un periodiquito que ellos bautizaron El Chingadazo, que era lo que ellos esperaban, bueno, lo que todos esperábamos, que le podríamos hacer un buen golpe, quitándoles esa colonia, mostrándola como lo que fue, como un faro de combatividad, de radicalismo, de decisión y de valor en el sentido no solo físico, de arriesgar el pellejo, sino valor por la propuesta que ellos estaban planteando en ese momento. No tienen vivienda, no tienen tierras, tómenlas, cabrones, tómenlas, atrévanse. De inmediato se vieron también asediados por muchos estudiantes como nosotros que queríamos colaborar en ese esfuerzo. Encontramos la manera, tuvimos que recurrir al robo de la tecnología adecuada en aquella época, en el año 73, que eran los mimeógrafos, los aparatos aquellos a los que había que darles a la manivela para sacar unas hojitas con esténciles picados que no admitían casi ninguna variedad de ilustraciones, de nada, todo era texto y demás. Ahí colaborábamos nosotros mismos con artículos, por ejemplo, ásperas, como las que ahí les permitía el acoso gubernamental, cómo cultivar pues, ciertos vegetales para alimentarse ellos mismos, cómo preparar el suelo, cómo seleccionar la semilla. O sea, no estábamos dando una especie de línea de cómo armarse, de cómo preparar bombas Molotov, etcétera. No, sino haciendo simplemente pequeñas contribuciones al nivel más humilde, ¿no? No tienen comida, pues organícense para sembrar frijol, maíz, son campesinos. Muchos no eran campesinos, muchos eran más bien trabajadores, vendedores, gente sin casa en general, ese es el único requisito. Y cómo prevenir algunas enfermedades, cómo construir una tortillería, cómo organizar una tienda cooperativa, en fin, cosas de mera sobrevivencia. Nosotros, en nuestras estancias ahí, pues veíamos que la gente pasaba portando metralletas, mosquetones, aunque sea resorteras, pero se veía la efervescencia de que algo se aproximaba ahí. El Güero Medrano, había estado recibiendo entrenamiento militar y político en China, pocos años antes de eso. En ese momento no lo sabíamos. Y si lo hubiéramos sabido, tal vez eso hubiera sido algo todavía más estimulante. Pero el Güero tampoco iba a andar diciendo, yo estuve en China y soy maoísta y soy tal y cual. No, era una persona
inteligente, discreta, muy radical, muy campechano, muy amistoso, de un enorme arrastre entre la gente, de un carisma muy especial. Un tipo muy primitivo, de una inteligencia maravillosa, de una empatía sensacional. Hablaba con nosotros como esperando de nosotros una enseñanza, no, era una persona, un joven, bueno, se veía como de 40 años, pero tenía 3, 4 años más que nosotros. Y la mala vida lo había llevado pues a hacer lo que era, ¿no? Mala vida en el sentido de pobreza, de carencias, de cero educación, etcétera. Con trabajos leía, con trabajos, pero era un tipazo, uno de los líderes que yo más recuerdo. Nosotros recogimos esa experiencia y la atesoramos en un momento de ascenso de las luchas populares. No era la única colonia proletaria en México, estaba, ¿verdad, Paco? La colonia Francisco Villa en Chihuahua, por ejemplo, legendaria, ¿no? ¿Te acuerdas? Y a lo mejor tú también, Armando, te acuerdas de eso. Estaban empezando a surgir estos núcleos de organización, de transformación de la vida cotidiana de estos invasores. Pero la represión se vino durísima contra ellos. El ejército entró a la colonia, detuvo a toda la gente que pudo, permanecieron en la colonia, en los predios de la colonia durante 8 años, 8 años. Y el Güero Medrano, me da mucho dolor decir esto, pero eso fue lo que pasó. Él se juntó con sus amigos radicales y en un momento dado un periodista lo abordó. Ya no me acuerdo de qué periódico era, probablemente Excelsior. Y le sacó el compromiso de hacerle una entrevista. Esa entrevista fue la perdición del Güero, porque tanto la Brigada Blanca como, no, la Brigada Blanca no nacía todavía, la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército, Inteligencia Militar, pues pepenaron al periodista, le apretaron el buche y el tipo soltó toda la información, con el resultado de que el Güero cayó muerto en una emboscada que le tendió el ejército y previendo que el arrastre del Güero creara un sitio de peregrinación para la gente pobre, pues lo malenterraron por ahí, no sin antes cortarle la cabeza, que la enterraron en otro lado, lejos. Eso me duele mucho tener que admitir que el Güero Medrano cometió un error al dejarse entrevistar por un periodista al que él pues, no tenía por qué brindarle ninguna información, no era de su confianza. Una trampa del sistema, una trampa del Estado. Es posible que incluso que este periodista haya soltado la sopa espontáneamente, no lo sé. El caso es que el Güero murió, su grupo se deshizo, nosotros no volvimos a ver a nadie de las personas que veíamos ahí. Un hermano de Rubén Jaramillo, don Porfirio, nos hicimos amigos de él. Un señor maravilloso, absolutamente calvo, con una dentadura preciosa, de risa fácil. Don Porfirio nos ayudó ahí muchísimo. Tampoco lo volvimos a ver. Es probable que también haya muerto en aquella ofensiva de hace 50 años. El asunto es
que para cualquier intento de difusión de estos hechos, el momento hubiera sido el peor. No había, ya no digamos, no había condiciones para, para que se publicara un libro así. No había condiciones ni siquiera para que se escribiera. No teníamos la calma, 5 minutos para redactar algo, nada, no había condiciones de nada. Yo después de eso me llevé a mi gente y anduvimos huyendo durante algunos meses. Luego me fui a la Huasteca con un grupo armado. En fin, ese grupo armado también cayó a la larga, cayeron asesinados casi todos ellos. Eso no lo cuento en el libro porque pasó después. Pero de estas experiencias es de donde nació Tiempos de Fuego. El aporte que yo hago en esta novela tiene que ver con un reconocimiento explícito de que existe la guerra sucia. Sí, existe la guerra sucia del Estado hacia los disidentes, pero también existe la guerra sucia de algunos disidentes contra el Estado. Y es lo que aparece en este libro. No quiero decir que ningún otro disidente utilizó alguna ofensiva contra las fuerzas represivas. No, seguramente hubo otros enfrentamientos y demás, pero eran enfrentamientos entre gente armada contra gente armada, a pesar de la disparidad del poder de fuego, la disparidad numérica, etcétera. Lo que sí pasó, y en este libro lo cuento, es el enfrentamiento entre una persona desarmada de este grupo de activistas y un agente de la Federal de Seguridad. Y esta persona desarmada, este activista, logra acabar con este agente nefasto, nocivo, y bueno, me espero mejor a que la lean. Pero así fue como nació. Perdón por lo largo de la respuesta. Su micrófono, señor. ¿Perdón? No, en mi micrófono que lo tenía yo Micrófono. ocupado. No, no hay cuidado, está muy interesante la temática. Voy a abrirlo a preguntas y después hablamos del siguiente libro, el último. ¿Preguntas de Francisco o de María Elena a nuestro escritor Rodrigo González? ¿Quién va primero, las damas o Francisco? Paco, ¿te animas? Sí, más que pregunta, lo que quería precisar, Rodrigo, la quema de la cafetería es en 1972, ¿Perdón? no es el 71. 1972. El 72, sí. El 72, sí. Sí, esto sucede en 72. También me parece que es el episodio del Güero Medrano que estás platicando. Es decir, bueno, la invasión de los terrenos de Morelos se da en 72, no en 71. No recuerdo, creo que sí. No, Paco, Sí. en 73, en marzo. Ándale, sí, cierto, todavía más allá. Entonces, en el libro lo que aparece, aparece lo de la quema de la cafetería antes de la manifestación, ¿verdad? Antes, claro, sí. Antes de la manifestación del halconazo. Es un serio error mío. Sí, bueno, pero no es un error porque no estás siguiendo una cronología, estás hablando de sucesos. Claro, Sí. Acuérdate, Paco, acuérdate cómo estuvimos hablando tú y yo de cuándo había sido la pedrada a Echeverría. Ajá, sí. Y yo pensaba que había sido mucho antes. Fue en resulta que fue en 75. 75. La pedrada de Echeverría es en septiembre de 75, no, Sí. perdón. Sí. En noviembre de 75. ¿Sí? Algo así. Pero lo importante, lo que yo quería comentar, ¿sí? Lo que ya quería comentar es que lo que tú dices, lo que tú registras en el libro, es decir, efectivamente, se trata de una parte del movimiento estudiantil
no del 68, sino del 71, pero más que todo es ya la parte en donde los que éramos estudiantes nos comenzamos a vincular con los movimientos populares, ya fuera del ámbito de la universidad, fuera del ámbito estudiantil, porque nosotros, yo me acuerdo que el 6 de enero del 72, nosotros tuvimos una entrevista con Demetrio Vallejo Martínez, que acababa de salir de la cárcel de Lecumberri, donde estuvo 11 años, y a partir de ese mismo día, del Día de Reyes de 72, comenzamos a trabajar con Vallejo en la reconstrucción del movimiento sindical ferrocarrilero. Y esto lo hicimos en todo el país, ¿no? Y así como nosotros estuvimos en esa actitud, otros compañeros se vincularon, como tú bien lo señalas, con movimientos campesinos. Otros también con otros grupos tratando de crear núcleos de trabajadores en las empresas, en las zonas industriales del norte de la Ciudad de México, con el propósito de crear sindicatos independientes que rompieran la hegemonía de la CTM. La famosa insurgencia sindical. Exactamente. Bueno, el STERM. El concepto de tal como insurgencia sindical es más bien, digámoslo, un tanto más fresa, porque eso lo genera el movimiento sindicalista de aquel líder electricista del SUTER, Rafael Galván. ¿Sí? Pero no, aquí estamos hablando de la vinculación de los estudiantes ex 68, ex 71 con el movimiento social a nivel nacional, ¿no? Es toda la razón. Y por una parte se da esa vinculación con movimientos populares, pero también ciertamente otros compañeros se lanzan ya directamente a la creación de grupos clandestinos con la idea de formar grupos guerrilleros armados, no necesariamente a través de la vinculación del movimiento popular, sino por sí mismos, ¿eh? Sí, exacto. Por sí mismos. Entonces, se dan esas dos vertientes después del 71 y eso permanece hasta fines de los 80, hasta fines de los 80. Sí, claro. Sí, sí, hay todo un ciclo de más de 10 años en donde los participantes como estudiantes del movimiento estudiantil 68-71 se vuelven, como lo decíamos en aquella época, agitadores profesionales, es decir, eh, eh, Exactamente. estudiantes, gentes de izquierda vinculados tratando de impulsar los movimientos populares antisistémicos, ¿sí? Sobre todo anticapitalistas, Sí. o anti líderes charlos, por ejemplo, ¿no? Por la democracia sindical, pero el planteamiento es la vinculación con los movimientos sociales para generar condiciones para un cambio en las condiciones de lucha de las clases trabajadoras que les favorezca. Es decir, el planteamiento ni siquiera era una revolución socialista, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de luchar contra el aparato del Estado, contra los mecanismos de control que el Estado mexicano había construido, había consolidado en el movimiento campesino, en el movimiento obrero, sobre todo en los sindicatos de industria, como ferrocarriles, como petróleos mexicanos. Yo me acuerdo porque te acuerdas que tenía mi empresa ahí en derecho. Los nucleares. Son posteriores, sí. Sí, eso ya son del inicio de la década de los 80, fines de los 70, ¿no? Sí. Estamos hablando del periodo del 71 al 81 más o menos, y hasta después del 81. ¿Sí? Pues digo, nada más para precisar el entorno del cual se está registrando la novela. Muy bien. Eso es lo que yo quería comentar. Muy bien, gracias. Marilena, ¿tiene algún comentario o pregunta para el escritor? Bueno, realmente yo estoy conociendo otro aspecto de lo que siempre se nos ha vendido. Porque por lo regular he leído de lo del movimiento del 68
del halconazo, de que como la polémica de si fue el ejército el que lanzó el primer disparo o si es real que surgió desde los que estaban ahí en el Zócalo, en fin, todo lo que el ejército hizo contra los estudiantes. Sí, todo ese movimiento, pues ha sido todo eso se ha difundido muchísimo. Es lo que nos han vendido, se puede decir en libros y todo. Usted ya está hablando de lucha más, ¿cómo diré? Más de popular, de ver por el pueblo, de impulsar al pueblo, ¿no? Para que, como usted decía, no tienen tierra, tómenlas, ¿sí? Ya como es más desde ese lado de lucha, Más de popular. impulsar al pueblo a sus derechos, a su libertad. Y esto que ustedes comentan, confieso que es nuevo para mí. Pues lo que estoy escuchando, algunas cosas las entiendo perfectamente, otras pues me quedo un poquito en blanco por no conocer muy bien el tema. Pero sí es muy interesante ver otro lado. Otro aspecto del asunto. Ajá. Sí. Gracias, María Elena. Gracias por ampliar el punto. Sí. ¿Y qué pasó con la colonia Rubén Jaramillo? Porque si el Güero Medrano desaparece, ¿qué pasa con ella? ¿Se acaba el movimiento o qué pasa? No, la colonia Jaramillo se perdió porque ninguna de las personas que estuvieron ahí en el tiempo del Güero regresó a ese lugar. Algunos ya habían medio construido algunas casitas. No, se puede decir que la permanencia de 8 años del ejército ahí habla muy bien de que el lugar estaba siendo muy codiciado por el gobierno del estado. Puso ahí soldados, no permitan que se metan nadie, ¿no? Eso garantizaba, desde su punto de vista, que el predio se conservara sin indeseables, ¿no? Sin invasores. A lo mejor lo vendieron después, no lo sé, yo le perdí la pista a eso. Pues porque había cosas más urgentes que atender en este momento, ¿no? Evidentemente no podíamos ir al lugar, estaba tomado militarmente como si fuera una invasión militar casi por tropas extranjeras, que ahí las tropas eran extranjeras, traían soldados de otras partes. Además, recordemos que fueron los años más difíciles de la Guerra Sucia y Morelos colinda con Guerrero. Guerrero fue el epicentro de la Guerra Sucia. Guerrero estaba tomado militarmente todo el estado, porque Guerrero es un estado cuya población ha sido víctima milenaria de agravios. Milenaria, simplemente con eso lo digo todo. Y el mero hecho de que el Güero haya elegido ese lugar tan cerca de Guerrero, también lo volvía un poco conflictivo ya de entrada. ¿Por qué? Pues porque él sabía que podía contar ahí con la presencia de compañeros que estaban ya en la lucha armada, aunque fuera meramente autodefensiva. Pero es muy significativo que el ejército haya permanecido ahí durante 8 años después de que la gente que llegó ahí, los invasores, ya habían sido desalojados. Es decir, francamente tenían miedo de otra invasión. Bien. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. Muy bien. Ok, vamos a hablar del otro libro. Que son temas que son para horas y horas y horas y horas. Sí, sí. Si me permite, quisiera hacer una pregunta, espero Sí. no les sea molesta, pero yo como persona que ha visto todo esto de lejos, que en cierta forma cuando sucedía teníamos otro tipo de vida tal vez,
estábamos viviendo en otros estados, en fin. ¿Usted cómo ve esa lucha que tuvieron a la distancia? ¿Cree que realmente se ha ganado algo? Porque uno, conforme va haciéndose viejo, empieza a desencantarse un poco y piensa que luchar contra el gobierno es como toparse con una pared. Perdón por esta pregunta si es molesta o indiscreta. No, no pida perdón, por favor. Nosotros, bueno, y yo particularmente, yo estoy seguro de que viviríamos en un país muy diferente sin el movimiento del 68, sin el movimiento del 71, sin el movimiento de la guerrilla urbana y rural, sin la insurgencia sindical, sin la actividad del compañero Demetrio Vallejo y los compañeros que estudiaban Derecho en ese momento, los jóvenes, el grupo de Paco y demás. Estoy seguro de que viviríamos en un país todavía dominado por el PRI, o peor aún, por el PAN. Desde luego, no fue fácil. Pasaron 50 años entre el 68 y 2018. La otra fecha ahora emblemática, ¿no? No es que yo apueste todo mi capital político, que no es gran cosa, por el actual presidente mexicano. No. Cuenta con mi apoyo crítico, pero creo que no sería presidente si nosotros, dicho sea con toda la modestia del caso, si nosotros no nos hubiéramos insurreccionado desde el 68, si no hubiera habido universidades populares, si no hubiera habido nuevos sindicatos, si no hubiera habido invasiones de tierras, si no hubiera habido colonias proletarias aquí y allá. México cambió en estos 50 años, cambió profundamente, no solo porque se agotó el sistema anterior, sino porque fue empujado, fue derribado. No fue víctima de un golpe de Estado, no. Fue un efecto más acumulativo, ¿sí? Mucho más lento. Fue un proceso muy largo. Cuando Fernand Braudel, el sociólogo francés tan importante, habla de los largos plazos de formación de movimientos, no está hablando de un cataclismo que ocurra en 2, 3 años, o en 5, o en 10, no, está hablando de décadas y a veces hasta de siglos, yo creo. Las repercusiones de la Revolución Francesa se siguen viendo todavía, se siguen sintiendo, ¿no? Como cuando alguien le preguntaba a aquel famosísimo primer ministro chino, Zhou Enlai, ¿y qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y sonríe y dice, es pronto para opinar. Es pronto para hacer un juicio. Apenas acaban de pasar 2 siglos. ¿Cómo vamos a opinar de algo tan reciente como eso? Claro, cuando la cultura china tiene miles de años de historia, ¿no? ¿Qué no habrán visto ahí? ¿Qué cambios no habrán visto? De estos cambios acumulativos, lentos, de largo plazo. Está claro que 50 años es mucho para la vida de una persona. Lo prueban nuestras propias caras, nuestras propias experiencias, nuestros cuerpos y toda la gente que ha muerto en estos 50 años que estuvo en el movimiento. Pero no cabe duda de que muchos se han ido satisfechos por las repercusiones que tuvo el movimiento en los cambios que ahora estamos viendo. ¿Cuántos países de América Latina se están enfocando hacia una fase distinta del desarrollo, fuera o medio fuera del campo hegemónico de la potencia mundial?
Ayer, antier, hubo elecciones en Colombia, ganó el izquierdista Petro. En Chile hubo elecciones, ganó un cuate que estuvo en las barricadas en Santiago hace 3, 4 meses, ¿no? Ha habido, ahorita son mayoría los gobiernos, digámoslo así, democráticos, no precisamente de izquierda, porque yo también pongo un poco en duda esto de que hay una izquierda y una derecha. No, tal vez había hace 50 años, pero así es más o menos como yo veo todo esto. Claro que tuvo un efecto, claro que produjo cambios, no inmediatos como queríamos, como creíamos entonces, porque nosotros a los 20, 25 años de edad, pues creíamos que bastaba un empujoncito para que todo se cayera. Veíamos arder la cafetería de Derecho y pensábamos que era el país lo que estaba ardiendo, un poco acelerados, un poco, ¿no? Y el movimiento armado ni se diga, porque frente a grupos que apenas estaban aprendiendo a medio manejar un fusil viejo, nada que ver con los grupos guerrilleros actuales que tienen armas sofisticadísimas, compradas en el mercado negro, etcétera. No, nada que ver con eso. Nos encantaba que hubiera una escopeta vieja, una escopeta probablemente de esas que disparaban sal. Era más bien una cuestión entre real y simbólica. Real digo porque murió gente y otros fueron a la cárcel, pero simbólica por la falta de efectos inmediatos, por la ausencia de aceleradores, digamos, porque entre más nos radicalizábamos nosotros, el pueblo mexicano se iba como refugiando, como diciendo, aguas, porque ahí viene otra vez un golpe muy duro. Y vino muy duro, y no fue uno, fueron muchos, pero en forma de crisis económicas. Lo que pasa es que, claro, mucha muerte. sí, perdón. Y de muertes, muchas muertes. Por supuesto, por supuesto. Y pues quizás sería mejor no insistir mucho en eso de las muertes, porque nos ponemos todos a llorar. Murió gente magnífica, extraordinarios militantes que pudieron haber contribuido a crear más rápidamente un México distinto. Y sin embargo, cuando sintieron la llamada de la revolución, creo que todos la sentimos, pero algunos cayeron en el camino. Otros, claro está, accedieron al poder, aceptaron pactar con Luis Echeverría, ese anciano nefasto que ya cumplió 100 años, que no se murió, al contrario, como muchos de nuestros compañeros que sí murieron, ¿no? Pero la historia creo que se ha vengado de él. Ahí está, metido en su casa en San Jerónimo, asustado como una rata todavía. Un anciano que ya debería morirse, más bien, que debió haberse muerto hace mucho tiempo. No es que yo le desee la muerte a nadie, pero él es responsable de muchos asesinatos, muchos. Muy bien. Francisco, ¿querías decir algo? Estoy bien, estás Muchas nervioso. gracias. Porque esto daría para tanto. Es tema para tanto. Sí. Francisco. ¿Comentario? ¿Una pregunta? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que la pregunta que hace María Elena es una pregunta muy pertinente y esa pregunta existe una deuda histórica del movimiento social para responder a esa pregunta, porque efectivamente después de 68, después de 71, hay una etapa en donde el movimiento social en México
comienza a manifestar distintos territorios en distintas circunstancias, en distintos sectores sociales, comienza a generarse una efervescencia de participación política, de actitud de grupos sociales, no estudiantiles ya, no únicamente, estoy hablando de campesinos, de obreros, de colonos, de barrios, de pueblos, de regiones inclusive del país enteras, de zonas fronterizas, en donde la gente está cuestionando al sistema y en una actitud de iniciar una lucha política por defender intereses propios comunes muy particulares, pero que son todos reflejo de ese descontento social que existe durante todas esas décadas como un fantasma que el Estado mexicano teme. Por eso Echeverría es hábil en el sentido de que Echeverría pretende manipular el descontento que generó la respuesta del Estado al movimiento 68, ya como presidente, por una parte, él habla de la famosa apertura democrática, es decir, darle un cauce dentro de la política institucional al descontento estudiantil para que se generen partidos políticos dentro del marco de las instituciones y comenzar a participar de la vida política del país. Pero por otro lado también Echeverría, a través de los grupos paramilitares, de los grupos no oficiales especializados en la represión, también induce a la radicalización, sobre todo de estudiantes, de jóvenes, como una manera también de chantajear a la clase pudiente, a la clase burguesa. Es decir, si ustedes no me apoyan a mí, a mis políticas, estos socialistas, estos izquierdistas van a generar un caos en el país. Entonces, juega mucho con esos elementos. Y después de que se hace la apertura democrática, después de que el Estado logra cooptar una parte de la expresión política juvenil de los años 60, efectivamente, pues se legisla y se reconocen a partidos políticos, por así decirlo, de izquierda, como el Partido Comunista, con el nombre de Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, el Partido Socialista de los Trabajadores de Aguilar Talamantes, etcétera. Pero siempre existe el espectro de lo que no controla el Estado. Siempre existe la diversidad territorial y la diversidad social del país, siempre existe para el Estado mexicano ese fantasma de que por ahí debe haber otro grupo, debe haber otros grupos que están preparando una revuelta social en contra de las instituciones. Eso está presente como un telón de fondo, y la mejor prueba de que esto genera cambios, es decir, toda la lucha estudiantil, la lucha popular que vino después de 68, es de que finalmente nos encontramos en el año de 1994, es decir, 40 años después, nos encontramos con un movimiento que es la síntesis de todas las condiciones políticas que se generaron a partir del 68. Sí, me refiero al movimiento zapatista, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si ustedes analizan el surgimiento y la forma en que irrumpe la escena política LZLN aquel 1 de enero de 94, nos vamos a dar cuenta de que ahí están concentrados todos los ingredientes de la lucha estudiantil popular de los años 70 hasta el 94. Ahí aparecen todos los ingredientes, aparecen ahí. Todo lo que se generó en forma dispersa en el país, unos en la lucha más radical, otros en la lucha campesina, otros en el movimiento obrero, todo eso se viene a sintetizar, viene a concluir como la boca de un embudo en el movimiento zapatista del 94. Entonces, yo creo que fue muy importante, fue fundamental la actitud de rebeldía, la actitud
lucha antisistema que se dio a partir de después del 68, después del 71. Muy bien. Tiempos Entonces, de creo que de juego. ninguna manera todo esto sirvió para nada, no sirvió para mucho, sirvió para lo que estamos actualmente viviendo. Claro, no es un proceso lineal, no es un proceso acumulativo perfecto, es un proceso muy desigual y lleno de contradicciones, pero como quiera que sea, 50 años después de iniciada una protesta juvenil contra un sistema caduco, hasta 50 años después, comenzamos a vivir una etapa de esperanza, de posibilidad de que ese sistema caduco realmente pueda cambiar. Pero yo creo que el proceso fue fundamental para lo que estamos viviendo ahorita. Okay. Entonces, de ninguna manera fue tiempo perdido, de ninguna manera fue sangre perdida, fueron vidas perdidas, de ninguna manera fueron familias deshechas, destrozadas por la represión. Todo eso fue, digamos, una acumulación de voluntades y una acumulación de fuerza espiritual que vino a confluir 50 años después en lo que estamos viviendo. Obviamente estamos y seguimos en un proceso lleno de contradicciones, lleno de desigualdades, lleno de situaciones que son pues, hasta antagónicas, pero que sin embargo reflejan lo que el país generó como respuesta de descontento social frente al sistema político y económico mexicano, que actualmente está en una crisis, no sabemos para dónde va a ir, ¿no? Pero esa crisis no nació por sí sola, vino a resultar ahora, pero existe, sobre todo el gran avance, creo yo, que se logra es el avance de la conciencia social. Ese es el punto, creo, fundamental. Porque también hay que recordar que muchos de nosotros también, así como nos fuimos al movimiento social, otros al movimiento armado, también muchos nos fuimos a la docencia y a través de la educación, sobre todo la educación en bachillerato, logramos crear generaciones de jóvenes estudiantes que cambiaron su mentalidad y que actualmente tienen responsabilidades políticas en el gobierno actual de México y que de alguna forma ellos se nutrieron de la experiencia de nosotros. Entonces, todo ese proceso, pues, muy difícil, muy cruento, ha servido de mucho, creo yo. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias por el análisis. Gracias. ¿Ya entendió mejor, Mariana? Sí, pero bueno, digo, sería tanto lo que se podría Oh, sí. conocer como opinar, ¿verdad? Que yo soy Pero parte de... estamos apenas, a pesar de esos años que ya pasaron, estamos apenas empezando ese cambio, esa búsqueda que tenemos el ser humano para tener unos mejores gobiernos, más justicia. Estamos como, ese movimiento fue como lo que empezó, pero creo que vamos caminando, caminando y todavía nos falta bastante camino. Yo nada, para que Marilena sepa, yo vengo parte del mismo movimiento, yo también fui educado dentro del movimiento 68, del 71. Soy pocos años menores que los compañeros que están ahorita presentes. Yo estaba en el 68, en tercero de secundaria. Ujú. Ya después me quise meter a la prepa 7 y no me dejaron entrar, y es donde surge el movimiento de la preparatoria popular. Entonces, de ahí vengo, y yo opté por la vía, no por la vía armada, sino opté por la vía de las artes y la vía del periodismo. Al ver las mentiras que se decían de todos nosotros en la prensa regular, dije, no, pues alguien tiene que escribir las verdades o la verdad, pero la verdadera verdad. Y entonces opté yo por dedicarme a la radio, al periodismo y al teatro. Yo formé parte del grupo de los Mascarones, no sé si ustedes lo recuerdan, el grupo de teatro, y uno de los actores, y se hizo muchas obras de teatro relacionadas al 10 de junio, al movimiento 68 y otras muchas obras más. Y ya después opté ya por estudiar el arte dramático y dedicarme ya a la carrera de periodismo y arte dramático. Pero la radio es un ejemplo, Radio Nuestra América. Vuelvo a hacer el mismo juego de palabras.
Radio Nuestra América no hubiera existido si no hubiera habido el 68. Y en ese tiempo decíamos que en México se dividía la historia de México antes y después del 68. O sea, el movimiento 68 para acá es otro México totalmente diferente a lo que hubo antes del 68. Y lo que dicen ustedes es muy cierto. El presidente actual o los movimientos no hubieran nacido ni surgido si no hubiera habido movimiento. Eso sí es muy cierto. Eso es real. Eso es muy Sí. real. Ok, Rodrigo, tu segundo libro que acabas de sacar, ya totalmente Hombre. 68. Bueno, 71. este acaba de salir. Ya no me atrevo a presentarlo porque se lee al revés. No, pero ¿cuál es el título otra vez? El título es. Son 3 ensayos. Okay. Uno es El poder del discurso, ardides, trampas y astucias de la retórica clásica. Otro es Sumer y la escritura, el mayor regalo de la ciudad de Gilgamesh al mundo. Y Exiliados del cosmos, los chivos de Dionisos sobre la tragedia griega. Acaba de llegar ayer este librito y pues son 35 páginas de unos ensayitos, 39 páginas de unos ensayitos que pues de lo único que dan prueba es de mis múltiples intereses. Ahora estoy también escribiendo sobre mitología. Es que no todo es la política y también si nos fijamos, también en la mitología está la política, está presente, como está presente en todas las ciencias, exactas y no exactas. Entonces, este librito, que pues yo tenía estos ensayos preparados desde hace mucho tiempo, unos 10 años o algo así, pero no había encontrado la oportunidad de publicarlos. Hasta que hace unos 2, 3 meses o algo así, mi amigo Carlos Román de Chiapas, bueno, él vive allá, no es que haya nacido allá, tiene una pequeña editorial casi casera, y me dijo, oye, ¿y si publicamos algo tuyo? Ya vas, le digo, órale, aquí tengo esto, ahí va, ahí te va. Y efectivamente él consiguió el dinero, entonces no sé qué hizo, no sé a quién mató. Carlos es incapaz de hacer nada que no sea legal y derecho. Es un gran amigo nuestro. Paco lo conoce. Y me dijo, ¿quieres que te publique esos ensayos? Sí, me encantaría, le digo, antes de que pierdan vigencia. Son sobre la tragedia griega, imagínate, se van a perder vigencia. O sobre Sumeria. Entonces, esto es una muestra de mis intereses y de que no soy solamente escritor de ficciones, así como no soy solamente poeta o no soy solamente narrador, novelista. Escribo cuento, novela, poesía, ensayo, en fin, soy un escritor profesional y lo que me falla es que pues, no tengo una editorial Planeta a mi servicio como para distribuir mundialmente mis libros, ¿verdad? Pero se dejan leer, creo. No sé a ti qué te haya parecido la lectura. Bien, estuve leyendo lo de... esta no me la enviaste, la que estás hablando ahorita, pero lo que me enviaste tú, ¿Esto? Esto no me lo enviaste. No, no. No. Lo que te envié fue Tiempos de Fuego. De Fuego, pero a mí me pareció bien. Archivo electrónico, sí. Porque pues no te puedo hacer llegar el libro físicamente porque no. Todavía no llegamos a esa tecnología. Pero aquí tienes un ejemplar guardado, ¿eh? Bueno, un día de estos que pueda viajar por allá, por la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Muy bien, ya comentarios finales. Espero que a Marilena le haya gustado la plática sobre un tema muy controversial en México, que son el movimiento estudiantil. Sí, hay muchos que fallecieron, amigos míos fallecieron. En el 71, 2 de mis amigos fallecieron. A mí una persona se me murió en mis brazos durante las balaceras. Entonces, es de uno reflexiona, esto es bueno, esto es malo, y opté por la vía
pacífica. Para generar un comentario de parte de María Elena, de parte de Paco, les voy a leer solamente un pedacito del texto. ¿De cuál libro? De este libro. El De nuevo. este libro nuevo. ¿Está bien? Un pedacito nada más. Sea Esquilo o sea Shakespeare, Prometeo o Macbeth, en la tragedia se trata siempre del poder. Es siempre la fuerza desmesurada la que se despliega en la escena trágica. El destino del fuerte es ser aún más fuerte. El destino del poderoso es acumular mucho más poder todavía. El destino del poder es ser cada vez más y más poder. Solo el hilota está a salvo del destino. No de otros asuntos trata la tragedia. Reyes, reinas, raptos, dominios, guerras, matrimonios dinásticos, herencias, conquistas, conspiraciones, invasiones persas, invasiones macedónicas, invasiones espartanas, defensa de ciudades-estado amenazadas por otras ciudades-estado. El poder saca siempre sus últimas consecuencias. Este orden es una carga demasiado pesada para asumirla sin purga, sin expiación, sin catarsis. Es decir, la tragedia griega es literatura política, en el sentido más estricto del término. Pues ahí tienes la Antígona, ahí tienes Lisístrata, son manifestaciones Lisístrata fuertes. peleando las mujeres contra la guerra, nada menos. Poniéndose en huelga de sexo ante sus maridos. Exacto, exactamente. Qué creatividad, caray. Qué estrategia más, ¿no? Yo en Los Ángeles hice una adaptación de Lisístrata. Ah, sí. Mexicanas se ponen en huelga de intimidad. Le decía a su esposo, ¿te vas a ir a la guerra? Pues no. Huelga de piernas cerradas. Pues sí, ¿no? Como le dice la propia Lisístrata a un general griego. Sí, nos hacemos viejas mientras nuestros maridos están en la guerra. Y le dice el general, bueno, pero tu esposo también envejece. Sí, claro, pero ellos regresan viejos y se pueden conseguir de inmediato una mujer más joven, ¿no? En cambio, nosotras estamos condenadas a vivir solas, sin nuestros hombres. Y eso es lo de menos. Me preocupan las jóvenes mujeres abandonadas, sin un hombre que les haga un hijo. ¿Ves? La política en el centro de la vida cotidiana. Así es, ¿no? así es. Muy bien. ¿Más comentarios finales para despedirnos? Pues sí, efectivamente, muy bien dicho, Rodrigo, eso. En el centro de la tragedia está la lucha por el poder, está la política, que es una pena que no conozcamos, digamos, a los escritores que registraron, a los cronistas de la gran tragedia del derrumbe de la cultura maya, por ejemplo. Exacto. ¿Dónde están? Ahorita que estás hablando de eso, me estoy recordando, por ejemplo, cuando el señor de Palenque derrota al de Yaxchilán y a la nobleza de Yaxchilán y se los lleva presos y lo mata en Palenque. No, perdón, no es Palenque, es en Uxmal. Y hay por ahí, de pasada, por ahí, yo no recuerdo ni dónde, es que leo una crónica al respecto, pero la crónica viene de la familia de Yaxchilán diciendo, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras niñas, todos esclavizados, llevados a las ofrendas rituales hacia Uxmal. Es decir, como la misma sociedad maya entre una y otra comunidad, pues tiene esos rituales, esas prácticas que van más allá de lo militar, van más allá de eso, es una manera de
consolidar el poder de una población sobre otra población, y por eso los destruyen sus ciudades y las vuelven, sobre esas vuelven a construir otras ciudades encima. Y eso es impresionante, lástima que no tenemos esos registros. Porque no hay un corpus mitológico ni histórico sobre todo, todas esas. Pero lo que yo quería, finalmente, ándale, lo que yo quería concluir ahorita es de que ahora ya estamos como que en esta época estamos más interesados o preocupados por el rescate de la memoria, es decir, el estudio de los acontecimientos históricos ahora se está dando a partir de la memoria, no a partir de los documentos o de los hechos, por así decirlo, sino a partir de la reconstrucción de la memoria de las personas, de cómo se hizo cotidiano, cómo se normalizó la tragedia, cómo se normalizó la violencia, el saqueo, etcétera. Entonces, yo creo que ahora esa reconstrucción de la memoria está jugando un papel central en la comprensión de los procesos actuales. Pues, Por eso la historia oral es más importante que nunca ahorita, porque existe la confusión. Como tengo un documento, eso quiere decir que ahí están los hechos registrados. Pues es muy relativo también eso. Claro, claro. El que hace el documento, la Constitución de los Estados Unidos, ¿dónde tiene un espacio la Constitución de los Estados Unidos para los pueblos originarios de allá? ¿Dónde están? Todo lo que encontraron los colonos que vinieron de Inglaterra, de Holanda, de donde hayan venido, el país estaba ocupado, pero el documento no da cuenta del exterminio. Entonces es muy relativo eso de que el documento contiene hechos, contiene una visión sesgada de los hechos. Documento no es igual a hechos reales, ¿no? Yeah. Muy bien. Rodrigo, ya por último, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? Dijiste que no tienes imprenta, pero... Ya, yo no sé si el Fondo de Cultura Económica tiene una sucursal en Los Ángeles, pero te voy a mandar ahorita por el teléfono, por el WhatsApp, una dirección de electrónica donde se pueden pedir, que no es Amazon, es una dirección del Fondo de Cultura. El Fondo de Cultura Económica, tú sabes, es la editorial ¿La que dirige Paco? Editorial oficial. ¿Sí? No es la que dirige, ¿cómo se llama este escritor? Taboy. Paco Ignacio Taibo. Taibo, él la dirige, ¿verdad? Taibo 2. El 2, no, sí, es el 2. Sí. Porque ya hubo un 1. Y parece que va a haber un 3 ahora. Ah, bueno, que la continúe. Al ratito te mando la dirección. Okay. Entonces, en el Fondo de Cultura Económica, para los que viven en México, puedes conseguir tus ejemplares. Sí, pero también allá, También allá. Está bien. Yo no estoy... Y te voy a mandar también... Yo estoy en Indiana. Y te voy a... Bueno, en fin. De donde la pidas, te la mandan. Okay. Y te voy a mandar también algo más de material para tu revista. Ah, muy bien, está bien. Quieres también una ilustración para esto, ¿verdad? Si tienes tiempo, sí. Ah, porque Rodrigo también es dibujante. Sí, también. Es unos apuntitos que se llama Después del 68. O sea, cómo fuimos derivando hacia los grupos armados. Yeah. Digo, por si te interesa. Ah, claro, sí, por mí no hay problema. Yeah. Yo he conocido mucha gente que fue parte del movimiento armado. Pues ahí tienes a Judith Reyes, su hija, que también fue amiga mía. Y hay mucha gente que actuó por la lucha armada en México. Sí. Yeah. Muchos tomaron una guitarra en vez de un fusil, pero... Sí, claro, claro. Una guitarra que también tenía un hoyito que disparaba. Para cubrir las apariencias. Sí, sí, sí.
Bueno, ya comentarios finales, Marilena. ¿Qué opina de la plática de Rodrigo y de Francisco Gordillo? Muy interesante, muy polémica. Tal vez no, no en todo se pueda coincidir, ¿verdad? Pero en lo que sí coincido es en eso, en que sin esos movimientos, México no sería lo que soy. En eso sí coincido perfectamente con ustedes. Eso es lo importante, ¿ya? Sí, eso es real. Y la otra fortuna es que personas que usted está viendo aquí fuimos parte de ese movimiento y somos sobrevivientes de las masacres ocurridas durante todos esos tiempos. Y gracias al... Por ejemplo, yo no vi a López Obrador en la manifestación del 10 de junio. Ninguna. No, pero estoy seguro de que él es presidente ahora, no gracias a mí ni gracias al movimiento 68. Ahí arrancó un movimiento muy poderoso, simplemente, que se formó a lo largo de 50 años. No, y para bien o para mal, él no hubiera podido llegar sin todo ese movimiento, todo eso que pasó. Yo creo que no habría habido ni movimiento ni nada. No, simplemente se dio este nombramiento de Obrador gracias a todos los cambios que se les fue obligando a los gobiernos anteriores. Fueron cambios que le arrancamos poco a poco. el régimen. La amnistía, la liberación de los presos, hasta la pensión para los adultos mayores. Todo va, Sí, va ligado. sí, y no estamos esperando a que López Obrador lo reconozca. Digo, lo reconozca o no, él está ahí gracias a estos enormes movimientos que desde entonces y desde mucho antes del 68 estaban activos. En México, el piso de abajo siempre es mucho más interesante que el que vemos todos los días. Los movimientos... Los movimientos fueron como un ladrillito que iba creciendo, 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 ese muro de cambio. Sí, creo que sí. Sí. Rodrigo, un placer platicar Armando, contigo. el placer es todo mío. Un abrazo y gracias por tus colaboraciones para Nuestra América. Con mucho gusto. Tus ilustraciones también. De nada, Armando. Que estés muy bien. Igualmente. Muchas gracias por todo lo aprendido Muy en bien. esta conversación. Muchas gracias. Francisco, gusto volver a verte otra vez. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, tanto gusto, Marilena, de conocernos aquí. Muchas Rodrigo, gracias igualmente. nos estamos viendo. Gracias. Y que le pase muy bien. Sí.